Sinceramente, el fin del mundo comenzó hace 32 años, en un lejano lugar llamado Chernobyl. Ese tema me ha obsesionado desde el 2013. Hemos buscado la información, hemos documentado, buscado en diferentes páginas de internet, y ese miedo les aseguro que se ha extendido exponencialmente. Aparte de eso, ese temor que ha puesto a todos en Ucrania, el miedo a lo nuclear. En esa noche terrorífica se liberó una cantidad monstruosa de energía, aparte de que ha contaminado todo. Es momento de iniciar, en donde todo ha comenzado, y donde todo empezó a ir mal. Chernobyl, en el norte de Ucrania, 26 de abril de 1986, 1 de la mañana, 23 minutos, y 58 segundos. Accidente de Chernóbil. Fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima primero en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor, nivel 7, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boró, óxido de europio, terbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, 4 materiales radiactivos y tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 fallecieron en los 3 meses siguientes. Unas 1000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente, 200.000 personas recibieron alrededor de 100 MSV, 20.000 cerca de 250 MSV y algunos 500 MSV. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5.000 de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real, y no teórica, de este accidente en la mortalidad poblacional. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para aislar el interior del exterior, que se ha visto degradado en el tiempo por diversos fenómenos naturales, por lo que corre riesgo de desplomarse. En 2004, se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor.
El resto de reactores de la central están inactivos. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro MSC, por sus siglas en inglés, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y más de 30,000 toneladas. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él mediante un sofisticado sistema de raíles. Se estima que tendrá una duración de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, BERD, junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1.576 millones de euros y construido por la empresa francesa Novarca. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. Experimento y explosión. A la 1:23 minutos, 4 segundos, comenzó el experimento. 4 de las bombas de circulación principales, BSP, estaban activadas. Durante el funcionamiento normal, 6 de las 8 suelen estar activadas. Se cortó la entrada de vapor a las turbinas, dejando que éstas funcionasen por inercia. Los generadores diésel arrancaron y tendrían que haber cubierto la demanda de energía de las BSP para la 1:23 minutos, 43 segundos. Mientras tanto, la alimentación de las BSP debía ser suministrada por el generador de la turbina. A medida que disminuía el impulso del generador de la turbina, sin embargo, también lo hizo la electricidad dirigida a las bombas. La reducción del caudal de agua dio lugar al aumento de la formación de huecos de vapor, burbujas, en el núcleo. Debido al coeficiente de vacío positivo del reactor RBMK a niveles bajos de potencia del reactor, este entró en un bucle de retroalimentación positiva, en el que la formación de huecos de vapor reduce la capacidad del agua de refrigeración líquida para absorber neutrones, lo que a su vez incrementa la potencia del reactor. Esto causó que aún más agua se convirtiera en vapor, produciendo un aumento de potencia adicional. Durante casi todo el experimento, el sistema de control automático contrarrestó con éxito esta retroalimentación positiva, insertando continuamente barras de control en el núcleo, para limitar el aumento de potencia. Sin embargo, este sistema tenía el control de solo 12 barras, y casi todas las demás habían sido retraídas manualmente. Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia tan extremadamente rápida que los operadores no lograron detectarla a tiempo. A la 1:23 minutos, 40 segundos, la computadora a escala registró el inicio de un scram, apagado de emergencia, del reactor, que desencadenaría involuntariamente la explosión. El scram comenzaba al pulsar el botón AS5. Este activaba el mecanismo de accionamiento en todas las barras de control, para insertarlas en el núcleo por completo, incluyendo las barras de control manuales, que habían sido retiradas imprudentemente antes. La razón por la que se pulsó el botón AS5 no se conoce, fuese esta una medida de emergencia en respuesta al aumento de la temperatura, o simplemente un método rutinario de apagar el reactor una vez finalizado el experimento. Existe la opinión de que el scram pudo haber sido ordenado como respuesta al rápido e inesperado aumento de potencia, aunque no hay datos documentados que lo demuestren. Algunos han sugerido que el botón nunca fue pulsado, sino que la señal se produjo automáticamente por el sistema de protección de emergencia, SPE. Sin embargo, Scala registró una señal claramente manual. A pesar de ello, la cuestión de cuándo o incluso de si realmente se presionó o no el AS5 ha sido objeto de debate. Hay afirmaciones de que la presión fue causada por la rápida aceleración de energía al comienzo, y acusaciones de que el botón no fue pulsado hasta que el reactor empezó a autodestruirse. Sin embargo, otros afirman que esto había ocurrido antes y en condiciones de calma 1718. Tras presionar el botón AS5, comenzó la inserción de las barras de control en el núcleo del reactor. El mecanismo de inserción mueve las barras a 0,4 metros/s, de modo que tardarían entre 18 y 20 segundos en recorrer los 7 metros altura del núcleo.
Un problema mayor era que estas tenían una punta de grafito, lo que inicialmente desplazaba el refrigerante absorbente de neutrones antes de introducir el material de boro absorbente de neutrones para frenar la reacción. Como resultado, el Scram aumentó la velocidad de reacción en la mitad superior del núcleo. Al entrar el grafito en contacto con el núcleo, se produjo un pico masivo de energía y el núcleo se sobrecalentó, causando que algunas de las barras se resquebrajaran cuando éstas se habían insertado unos 2,5 metros. Al cabo de 3 segundos, el nivel de potencia se elevó por encima de los 530 MW19. De acuerdo con algunas estimaciones, la potencia del reactor aumentó a alrededor de 30.000 MW, 10 veces la producción normal. La última lectura en el panel de control fue de 33.000 MW. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar la tapa de 2000 T del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Los observadores que se encontraban en el exterior del bloque 4 vieron bultos incendiados y chispas saliendo eyectados del reactor, algunos de ellos cayendo sobre el techo de la sala de máquinas y provocando un incendio. Fue expulsado alrededor del 25% del grafito al rojo vivo y demás material recalentado de los canales de combustible. Las partes de los bloques de grafito y canales de combustible estaban fuera del edificio del reactor. Como resultado del daño a la construcción, la alta temperatura del núcleo creó un flujo de aire a través del mismo, y el aire caliente incendió el grafito. Radiación. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en camino y preparados para controlar el desastre rápidamente. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las 3 primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Aún así, pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a la magnitud de la catástrofe. Contrario a las regulaciones de seguridad, se había utilizado bitumen, un material combustible, en la construcción del techo del edificio del reactor y de turbinas. El material eyectado provocó al menos 5 incendios distintos en el techo del reactor 3, que aún seguía en funcionamiento. Era imperativo extinguirlos y proteger los sistemas de refrigeración. 22. El jefe del turno nocturno, Yuri Bagdasarov, quiso apagar el reactor, pero el ingeniero en jefe, Nikolai Fomin, no se lo permitió. Se les dieron a los operadores máscaras de gas y tabletas de yoduro de potasio, y se les ordenó seguir trabajando. A las 5, Bagdasarov decidió por sí mismo apagar el reactor, dejando solo a quienes operaban los sistemas de refrigeración de emergencia. 23. Los reactores 1 y 2 fueron apagados y puestos en refrigeración de emergencia a la 1.13 y 2.13 del 27 de abril, respectivamente. 21. 2 días después, había 18 heridos muy graves y 156 heridos con lesiones de consideración producidas por la radiación. Todavía no había una cifra del número de muertos, pero en un accidente nuclear aumenta día tras día la lista de víctimas, hasta pasados muchos años. Los niveles de radiación en las zonas más afectadas del edificio del reactor se estimaron en 5,6 röntgens por segundo, lo que equivale a más de 20.000 röntgens por hora. Una dosis letal es de alrededor de 100 röntgens por hora, por lo que en algunas zonas los trabajadores que no tenían protección adecuada recibieron dosis mortales en menos de un minuto. Sin embargo, un dosímetro capaz de medir hasta 1000 R/S quedó enterrado en los escombros cuando se derrumbó una parte del edificio, y otro se quemó al encenderlo. Todos los dosímetros restantes tenían límites de 3,6 R/H, por lo que la aguja quedaba atascada en el nivel máximo. En consecuencia, los operarios del reactor solo podían determinar que el nivel de radiación estaba en algún lugar por encima de los 3,6 R/H, cuando en ciertas áreas llegaban a los 30.000 R/H. Debido a las bajas e inexactas lecturas, el jefe del turno nocturno, Alexander Akimov, supuso que el reactor estaba intacto. Se ignoró la evidencia de piezas de grafito y combustibles del reactor alrededor del edificio, y las lecturas de otro dosímetro traído hacia las 4:30 de la mañana fueron desestimadas bajo el supuesto de que estaba defectuoso.
Akimov se quedó con los demás operadores en el edificio del reactor hasta la mañana, tratando de bombear agua al reactor. Ninguno de ellos llevaba equipo de protección. La mayoría, incluyendo Akimov, murieron por envenenamiento por radiación dentro de las 3 siguientes semanas. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados, e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era de unas 600,000 veces el fondo natural. Por otro lado, en la base de la planta se registró un astronómico nivel de 2080 Röntgens. Un ser humano tardaría 15 minutos en absorber la dosis letal. Evacuación. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas y media en ser concluida. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Estructura de hormigón denominada sarcófago, diseñada para contener el material radiactivo del núcleo del reactor, para una duración de 30 años.